voy a, ok, voy a, aparte la corto del video cuando lo monte en YouTube. Igual, bueno, ustedes me pueden detener si quieren que aclare cualquier cosa, pero vamos a ir empezando entonces con lo último de la clase pasada, que yo quería volver a comentar un poco, dando la explicación de por qué lo quería hacer. Eh, bueno, en principio empezamos con un cuestionamiento esta sección de la clase, preguntándonos que por qué los salarios se retrasaban. Decíamos que los salarios eran lentos y el ajuste salarial era retardado, porque los salarios, a pesar de que avanzaban el tiempo, en lugar de ser flexibles de inmediato, para garantizar el pleno empleo en todo momento, tenían ciertos ajustes que eran en periodos de tiempo no excesivamente instantáneos. Para evaluar entonces la lentitud de los salarios, habíamos convertido la curva de Phillips en una ecuación que relacionara el ritmo de cambio de los salarios y el nivel de empleo. Habíamos anotado el nivel de pleno empleo como n asterisco y el nivel real de empleo como n. Definimos la tasa de desempleo como la fracción de la población económicamente activa en pleno empleo, que era n asterisco en este caso. ¿Ok? Okay. Hablábamos de la función WN. La función WN básicamente nos decía cuánto variaba el total de la población en situación de trabajar con su tasa salarial. Y al final esto es una aproximación, aunque no es exactamente igual, a la curva de oferta agregada, porque nos va a decir cómo es el comportamiento ya de la curva de oferta agregada. Haciendo las sustituciones de la curva de cambio salarial que habíamos comentado ya antes, que el cambio salarial del periodo siguiente dependía del salario del periodo anterior, por uno menos la sensibilidad de precios a la brecha de desempleo. Recuerden que habíamos definido esto como la brecha de desempleo y decíamos que esta brecha de desempleo debía ser negativa, es decir, la tasa de desempleo actual debía ser menor que la tasa de pleno desempleo, sí, que la tasa natural de desempleo, digo, para que este indicador fuera positivo, de forma que el salario del periodo siguiente fuera mayor que el salario del periodo actual. Recuerden que eso lo comentamos al principio de la clase pasada. Bueno, ahí tenemos la relación de la curva de Phillips entre el nivel de empleo, la inflación esperada y el ritmo de cambios de los salarios, que era esto. O sea, al final estamos viendo el ritmo de cambio de los salarios, la inflación o la expectativa inflacionaria, y eso va a ser igual, a la variación que tenga el salario. Esto ya lo habíamos visto, es una variación final menos variación inicial, o sea, salario del próximo periodo menos salario del periodo actual entre el salario del periodo actual, o sea, variación final menos inicial entre variación inicial, menos las expectativas inflacionarias, y eso o sea, lo vamos a igualar a lo que estábamos comentando arriba. O sea, si esto es una aproximación a la brecha de desempleo, que ya la habíamos comentado, en vez de verlo por el lado del desempleo, lo que estamos viendo es nuestra tasa natural o el número natural de empleados que hay dado por la tasa natural, es decir, es el complemento. Si ustedes ya vieron estadística 2, saben que hay valores complementarios. Es decir, si yo por un lado tengo la tasa natural de desempleo, si yo hago 1 menos la tasa natural de desempleo, lo que estoy obteniendo es la tasa natural de empleo. O sea, básicamente es el valor complementario. Entonces, eso es n asterisco menos la tasa de empleo actual sobre la tasa natural de empleo. ¿Okay? Todo lo que estamos viendo es como un cambio de perspectiva. Simplemente, en vez de verlo por la brecha del desempleo, estamos viendo la proporción de empleados. Okay. Entonces, bueno, les decía, y eso va a ser igual entonces a la sensibilidad de los precios a cambios en el empleo en este caso. Pero ya esta sensibilidad la habíamos visto, ¿no? Es un indicador que nos dice cuánto afecta la brecha de desempleo, acá lo tenían claro, la brecha de desempleo a los niveles de precio, a la inflación salarial, como la habíamos definido. Y eso, bueno, estaba multiplicado justamente por la proporción de pleno empleo que hay en la economía, ¿no? Entonces, la conclusión de esto, y por acá el gráfico que les comentaba, que es un approach, les digo, al comportamiento de la oferta agregada, bueno, el grado en que los salarios responden al empleo depende del parámetro de sensibilidad que estaba comentando.
el nivel de empleo y la inflación esperada, la relación de la curva de Phillips implica también que la relación WN, que es la relación salario y empleo, cambia en el tiempo, ¿no? Y si cambiaba en el tiempo, habíamos comentado, por ejemplo, que habíamos comentado qué pasaba si los están llegando notificaciones de gente que está entrando y se me está quedando pegado el mouse. Pendientes los que ingresan, porque están ingresando con el micrófono abierto. Este es un tema de la configuración de la sala que no sé por qué en esta sesión me quedó así. Pero, okay. Bueno, al final lo que habíamos dicho era que si el empleo estaba por arriba del nivel del pleno empleo, los salarios del siguiente periodo se incrementaban sobre los de este periodo, más que la inflación esperada. Bueno, por una lógica veíamos el desplazamiento de la WN primera apóstrofe hacia arriba, ¿no? O sea, eso era en el caso en el que el empleo estuviera por encima de los niveles de pleno empleo, y en pleno empleo estamos partiendo en este punto, fíjense en el N asterisco, estamos llegando a la condición de pleno empleo. Como está por encima el N, pues vamos a tener un WN por encima del punto de equilibrio con N asterisco, ¿no? Si era el caso contrario, si el pleno empleo era mayor que la cantidad de empleos actuales en la economía, vamos a tener el desplazamiento de la curva WN hacia abajo, y fíjense que la curva WN está por debajo del punto del N asterisco, ¿no? Hasta acá alguna duda, quería repetir un poco esta explicación, porque sé que pudieron haber quedado con dudas. ¿Ok? Cualquier cosa, ustedes me paran. ¿Qué otras cosas, o sea, bueno, aparte de esta lentitud de los salarios, esta explicación gráfica que veíamos, un tema de garantizar el pleno empleo o el equilibrio del mercado, pues, que justifica esta lentitud de los salarios? ¿Qué otras cosas afectan o implican este tema de la lentitud en el ajuste de los precios y en los salarios? Al final, bueno, la información imperfecta, hay una percepción, por ejemplo, de que los ajustes en salarios nominales vinculados exclusivamente en incrementos salariales crean expectativa de mejora en poder adquisitivo, pero les voy a preguntar algo. En Venezuela sabemos que un aumento nominal, es decir, que a mí me aumentan el sueldo de no sé, 200 a 300 millones en 2 meses, no implica que esté ganando más, sino que implica básicamente que nos estamos ajustando. Estoy exagerando porque eso sería un aumento del 50% ahorita. Bueno, no estoy exagerando. Un aumento en 2 meses del 50% implica que te estás cubriendo de inflación y ya, pero eso crea expectativas equivocadas, porque las personas se sienten mejor remuneradas, aumentan la producción, el empleo, hay más incentivos para que la gente quiera emplearse, y eso crea una asimetría al final, porque tienes empleados ganando en términos reales lo mismo, es decir, a lo que se ajustó sus salarios es a un ajuste por inflación, y el poder adquisitivo pues está en los mismos términos, ¿no? En términos reales no varió, en términos nominales sí, y por eso es como un engaño temporal, pues hay información imperfecta y el empleado no percibe que lo que está sufriendo, o sea, lo que está teniendo es un ajuste al final, es solamente para mantener el mismo nivel de poder adquisitivo, ¿no? Bueno, también hay problemas de coordinación, las empresas se ajustan a cambios en la demanda agregada, que son difíciles de coordinar con otras industrias. Al final, a pesar de que hay gremios y las empresas más o menos pueden tener cámaras de comercio, cámaras de tales negocios, las empresas no tienen la capacidad de estar constantemente programando cuáles son los aumentos o disminuciones que hacen en sus precios y en sus salarios, ¿no? Es decir, es raro que las empresas puedan coordinarse bien. Eso puede hacer que caigan en espacios fuera de mercado, o sea, que el nicho de mercado migre a otras empresas, sobre todo si son mercados muy competitivos, porque si tú aumentas de forma unilateral y al final las otras empresas se quedan con los precios anteriores, pues obviamente va a haber preferencia por las empresas que tengan los precios más bajos, ¿no? Eso también pasa a grados salariales. Si tú ajustas los salarios al alza o ajustas los salarios a la baja, pues va a haber incentivos. Si los ajustas al alza y las demás se quedan atrás, va a haber incentivos para que la gente migre a tu empresa. Si los ajustas a la baja, va a haber incentivos para que la gente migre a otras empresas, ¿no? La teoría de salarios eficientes, al final, el ajuste a la dedicación y a la calidad del empleado en la empresa, aunado a costos de cambio de precios, los costos de menú, los costos que implica
al final tener constantes cambios de precio, por ejemplo, una economía inflacionaria y los problemas de coordinación, la teoría da cuenta pues de la lentitud de los salarios nominales. Al final, tú quisieras pagar a todo el mundo de acuerdo a su productividad, a sus capacidades, a la mejora que implique, a la calidad que genere para la compañía, pero eso es un ajuste difícil de hacer y que la verdad, aunque haya sistemas que intenten promover básicamente al 100% la meritocracia y la productividad, pues es difícil llegar a que eso sea totalmente así, ¿no? Además, bueno, un marco general de esto es que los contratos de empleo suelen ser de largo plazo, es decir, tú sueles firmar contratos al menos de un año, o sea, por no decir mediano, largo plazo, pues será un año, 2 años, 3 años, y ahí más o menos se acuerdan unas condiciones en las que sí hay espacio para flexibilidades, o sea, para menos rigideces, pero quizás estos ajustes que se acuerdan o las revisiones que se acuerdan suelen ser bastante, o sea, poco adaptativos en el tiempo, ¿no? Si hay cambios estructurales es difícil que esos salarios puedan cambiar en el tiempo. Bueno, ya tenemos básicamente la información de la curva de Phillips, ahora que sabemos bien cómo es la curva de Phillips, empezamos a traducir la curva de Phillips y a derivarla hacia la oferta agregada, ¿no? Lo primero es que traducimos producción a empleo con la ley de Ockham. La ley de Ockham, ya vamos a comentar un poquito más de ella, pero es básicamente el trade-off entre desempleo y producción. Okay, aquí simplemente estamos haciendo una proxy y así como antes hablábamos de empleo con esta misma, básicamente con esta misma nomenclatura, lo que estamos diciendo es el día actual menos el día potencial sobre el día potencial, okay, de la economía. Voy a ponérselos acá igual para que esto, el PIB es Y Y asterisco Y asterisco va a ser el PIB potencial de la economía. Estamos haciendo una aproximación, estamos diciendo donde antes afirmábamos que la brecha de desempleo por un parámetro, al final también de sensibilidad, era igual a la, o sea, o nos explicaba al final el impacto que había en precios. Aquí estamos diciendo al final que esto, o sea, la brecha de desempleo por una sensibilidad, que en este caso la estamos viendo como de 2%, estamos haciendo una suposición, supuesto, va a ser igual a la brecha también que haya entre el Y, entre el PIB actual, y el PIB potencial, que es Y asterisco. ¿Okay? Miren, vamos a intentar estar hoy en la mañana no ser tan rígidos y cualquier duda, cualquier comentario, no dejen de hacerlo, por favor, para que no se convierta esto en un monólogo mío. ¿Alguien tiene algún comentario? No. Okay. No, Víctor, no había visto la pregunta. No siempre es 2%. 2% es, por eso puso una suposición. Supuesto que estamos levantando, o sea, que estamos poniendo. Simplemente para explicarles pues que esta proporción suele ser un número entre 0 y 1 y por eso está 2%. Es equivalente a que sea 0,02. ¿Ok? Es lo mismo que. Entonces, bueno, también vamos a vincular los costos y los precios para ir pasando, migrando de la curva de Phillips a la oferta agregada. Las empresas no pueden cobrar excesivos márgenes sobre los costos por la existencia de competencia, entonces va a generar un margen ilimitado sobre los costos, ¿no? Entonces, al final, estamos diciendo es que sí, acá de otra pregunta, déjame terminar de explicar esto y vamos con la pregunta. Estamos diciendo que al final los precios van a estar determinados por una relación del margen de ganancia sobre el nivel salarial, que al final son los costos que tiene la empresa,
no, disculpa, por el nivel salarial, que son los costos al final que tiene la empresa por su mano de obra, entre el total de unidades de producto, y esto para hacerlo en términos de unidad. Entonces, vamos a ver precio por unidad. El margen sobre los costos de mano de obra cubre el costo de otros factores de producción que consumen las empresas, como capital y materias primas, e incluye un monto de utilidades normales para las compañías. Me dice José González, profe, cuando dice que un punto adicional de desempleo cuesta 2 puntos del PIB, quiere decir que cada 1% de desempleo se pierde 2% de crecimiento. O sea, efectivamente es así. O sea, básicamente la relación es por un punto que tú recortes del desempleo, va a tener, no sé qué, exacto, por un punto más de desempleo, como tú bien lo estás diciendo, vas a tener una pérdida de 2% del PIB. Igual ya vamos a ver eso, porque esto que estamos viendo se conoce como ley de Occam, y vamos a desarrollarlo un poquito más adelante con más detalle. Pero es así, es como un costo de oportunidad al final. Similar a otro término que vamos a ver, que se llama tasa de sacrificio, el costo de oportunidad también que implica la disminución de la inflación en términos de PIB. Y por este lado es la disminución del empleo en términos de PIB, del desempleo. Entonces, bueno, dicho eso, la curva de Phillips y la oferta agregada, para ir concluyendo este análisis, y ya vamos a ver cómo nos queda la oferta agregada. La curva de Phillips va a explicar los aumentos de salarios como función de la inflación esperada de los precios, esto por la versión modificada que nosotros incorporamos en clases de expectativas inflacionarias, y la brecha entre el desempleo y la tasa natural. Esto lo habíamos visto desde la teoría de Phillips o la curva de Phillips tradicional, ¿no? La ley de Occam, digo, transforma la brecha del desempleo en la brecha del PIB. Fíjense que no, o sea, la ley de Occam básicamente nos dice son equivalentes la brecha del desempleo y la brecha del PIB. Esto que estoy mostrando acá, ¿no? Este término es la brecha del PIB, y ténganlo claro, que son conceptos que son importantes ahora que manejen ustedes de forma intuitiva. Yo no tengo, creo que al final pueden extrapolar que estamos viendo la brecha entre el PIB potencial y el PIB actual. Y la relación entre precios y costos nos indica que la tasa de inflación salarial es igual a la tasa de inflación de precios, ¿no? Okay. O sea, lo que habíamos dicho respecto a este punto es que había una aproximación muy, muy importante, ¿no? entre la inflación salarial y la inflación de precios de la economía. Entonces, bueno, la curva de Phillips nos va a quedar, que por cierto, esta derivación la van a trabajar en la preparaduría con Roberto. Es básicamente lo que hemos venido incorporando. O sea, los precios del siguiente periodo van a tener que ver con los precios del periodo actual por las sensibilidades. O sea, estamos hablando de la sensibilidad de cambios en la brecha de empleo con respecto al nivel de precios, y estamos hablando de la sensibilidad de la brecha del empleo con respecto a los cambios en el nivel de producción, ¿no? Fíjense, voy a mostrarles rápidamente la sensibilidad de cambios en el nivel de empleo que genera cambios en el nivel de producción. Acá estamos partiendo de que W era 0,02, 22%. Esa es la que estaba mencionando. Y bueno, epsilon la habíamos definido. Es que no tengo acá la ecuación original. Aquí está la ecuación original. La habíamos definido como la sensibilidad de la variación en desempleo que impactaba en el nivel de precios en el nivel de variación salarial en la economía, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, entonces decíamos que el precio del periodo futuro tenía que ver con el precio del periodo actual por las sensibilidades en ambos casos, la sensibilidad del producto en precio y la sensibilidad la sensibilidad del desempleo en precios y la sensibilidad del desempleo en el producto por la brecha del producto. Esta relación al final destaca que la curva de oferta agregada muestra que el nivel de precios del periodo siguiente aumenta con las expectativas de precios y la brecha del PIB, ¿no? La oferta agregada derivada representa que es mayor el Y actual que el Y
potencial. Eso es lo que estamos viendo en el caso de la primera curva de oferta agregada que está acá, la que estamos arriba. Si la situación es al revés, es decir, si tenemos un Y actual menor que el Y potencial, vamos a ver la oferta agregada, la segunda que está acá en la gráfica, ¿no? Okay. Acá hacemos o se toman dos suposiciones un poco de forma conclusiva de esta parte. El margen al final se va a fijar por Z. Habíamos dicho que Z era un margen arbitrario, pues que al final no podía ser excesivamente alto porque hay competencia, ¿no? O sea, no podías tener un margen excesivamente alto por la razón de que hay competencia. Y la producción es proporcional a los niveles de empleo. Y eso también lo podemos ver en la equivalencia que hicimos explicando que la brecha del producto y la brecha del desempleo, si bien no son iguales, es decir, no vayan a pensar que son iguales, se comportan de forma proporcional por el nivel de sensibilidad. ¿No duda hasta acá? ¿Algún comentario? Ok. No, ninguna duda. Recuerden, espacio abierto. Hoy la clase es de ustedes. La clase está de su lado. Bueno, una conclusión hablando de la curva de Phillips y la oferta agregada, los precios al final van a aumentar con el nivel de producción porque el incremento de la producción va a significar que creciente el empleo. Se reduce el desempleo y por tanto suben los costos de la mano de obra, ¿no? O sea, también hay una relación como en la misma línea, pues en la misma tendencia de forma general eh, entre precios. Y el hecho de los precios del modelo suban con la producción es por completo manifestación de los ajustes en el mercado laboral en el que el aumento del empleo incrementa los salarios. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de que en la curva de Phillips tradicional te acercabas a más pegado al eje Y, es decir, al eje donde estaba inflación, lo que, de hecho, un segundito, a ver, un segundo para volver a abrirles la curva de Phillips tradicional. Quiero que veamos rápidamente la curva. Ya está, ok. Vamos a verla con este ejemplo que ya habíamos mostrado en clases de Estados Unidos. Okay. Lo mostramos la clase pasada viendo este gráfico de Estados Unidos. ¿Qué era lo que pasaba cuando reducía los niveles de desempleo de forma significativa y terminaba quedando ya en niveles de desempleo bastante bajos, ¿no? Acá es lo que empezaba a pasar en esta parte más inclinada de la curva, o sea, con mayor pendiente en términos de precios. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando con el ritmo del cambio de precios? ¿Alguien contesta? Puntos de participación. O sea, ¿qué pasa cuando estamos de este lado, en el lado izquierdo de la curva de Phillips? ¿Qué pasa, Víctor, cuando estamos de este lado en la curva de Phillips tradicional? O sea, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, se los pasé como un comentario en el grupo de WhatsApp. Exactamente. ¿Y cuál era la lógica detrás de eso? ¿Cuál era la lógica detrás de que la inflación fuera, o sea, tuviera un ritmo de variabilidad mayor, o sea, tuviera una volatilidad mayor en estos niveles de desempleo? Eh, O sea, ¿cuál es el razonamiento? Te oigo, José. sí, el razonamiento que, bueno, que me acuerdo es que al tener una baja tasa de desempleo, las empresas tienen que competir por la poca mano de obra que queda disponible y la forma de competir es ofreciendo mejores salarios. Al ofrecer mejores salarios, aumenta el costo de la mano de obra y por ende aumentan los precios que tienen que ofrecer y de allí aumenta la inflación. Es así, es así. Efectivamente, José, muy bien. Punto de participación ahí. Eh, Como dijo José, es un tema competitivo, ¿no? Al final tienes menos
oferta laboral que probablemente esté llevando la saturación de la oferta conforme la demanda aún está buscando algún número de empleados. Y eso, bueno, de hecho se los compartí en una nota de BBC, yo no sé si alguien la leyó leer, pero tenemos a Janet Yellen, que es la primera mujer ahora al frente de la economía de Estados Unidos, al frente del Treasury. Y me gustó mucho porque la nota de BBC, que es un resumen básicamente bibliográfico de ella, rápido y fácil de leer, dice que en muchas de las semblanzas que hacen esta mujer, que esta mujer suele estar presente en el tema monetario, la llaman con el apelativo de paloma, y es que en la jerga monetaria este término hace referencia a quienes manifiestan una mayor preocupación por combatir el desempleo que por contener la inflación. Fíjense que estamos hablando del periodo tradicional. En su primer mandato al frente de la FED, solamente una vez estuvo al frente de la FED, ahora va a estar al frente del Treasury. Fíjense cómo cambia, ¿no? Estaba en un rol de autoridad monetaria y ahora está en el cargo principal de política fiscal al final del país. Ella llevó las tasas de desempleo, o sea, que bajaran más de 6,7 a 4,1%. Esto fue incluso al principio del Trump. O sea, una reducción de más de 2 puntos, 2,6%. Y bueno, los halcones se suelen preocupar, se habla de palomas porque se preocupan por el desempleo y los halcones se preocupan más por la inflación. Y eso es como el giro tradicional que plantea la curva de Phillips. Estamos en escenarios actuales en los que, y por como lo venimos comentando, la inflación y el impacto que tiene la curva de Phillips en términos de desempleo tiene que ver mucho con las expectativas inflacionarias. Y les digo que estén muy pendientes de eso que comentamos en la última clase, o sea, de cómo las expectativas inflacionarias al final te podían cambiar el pronóstico de inflación a pesar de que variaras los niveles de desempleo. Fíjense cómo acá tienes mismos niveles de desempleo. Esta gráfica que hemos comentado al final, tienes mismos niveles de desempleo. O sea, es una gráfica, una curva paralela a la otra, pero niveles inflacionarios bastante distintos. Y eso necesariamente tiene que ver con las expectativas inflacionarias, ¿no? O sea, cómo en la década de los 80 los niveles de inflación estaban asociados conductualmente, y por eso, bueno, importante estas cosas que hablamos hace algunas clases de los temas conductuales y los sesgos conductuales que tienen las personas, y eso implica que o sea, los salarios van a aumentar más o menos en la línea en la que han venido aumentando el año anterior. ¿Se acuerdan que lo comentamos en la clase pasada? Y como van a venir aumentando en la línea de cómo han venido incrementándose en el año anterior o en los últimos años, pues mis expectativas inflacionarias van a ser altas en caso de que sea así. Si los últimos años, más bien, hemos pasado, como era este ejemplo que explicaba, una estanflación en el que la inflación era alta, pero tendía a moderarse por el proceso recesivo también que vivía, y eso iba llevando un ajuste como el que vimos al final, y esto no por una recesión, pero vimos un ajuste estructural en el mercado que bajó las expectativas de inflación a los niveles que vemos al comienzo del siglo XXI, y hoy en día les decía, bueno, podemos tener una reducción del desempleo y tasas de inflación que no lleguen al 3%, porque al final la inflación está ya bastante estructuralmente casi controlada, como los mandatos del Banco Central son controlar la inflación y el desempleo. La inflación ya se ha quedado más o menos en un rango claro entre 2 y 3%, ¿no? En la mayoría de las economías desarrolladas, incluso por debajo. Incluso hay economías como Japón que pueden enfrentar problemas de deflación, ¿no? Entonces, bueno, esto, bueno, como repaso de la clase también pasada, ¿no? Si hay alguna duda, igual me avisan. Ok. Ahora, bueno, hablando de la oferta, pues hay trastornos, hay crisis que se dan del lado de la oferta. Un buen ejemplo de ello es la crisis petrolera de Yom Kippur. Fue en los años 70, a raíz de la decisión de López de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. El aumento de los precios, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionario y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior. ¿Okay? Esto al final era una crisis del lado de la oferta que originó, fíjense, hubo una caída en la producción y hubo un aumento en el nivel de precios, ¿no? Entonces, ejemplo típico de trastorno de oferta, ¿no? Oferta agregada. Ok. Sí, Víctor, es así. Víctor hace un buen comentario oportuno, lo difícil que es estimar las expectativas inflacionarias. Efectivamente, eso no es algo que ocurre de forma
sencilla o que les puedo decir, bueno, esto es un problema resuelto. No es así. En realidad, las expectativas inflacionarias, como les terminaba diciendo, tenían mucho que ver con cómo había una percepción de que la inflación se mantenía el año anterior. Para eso también hace falta información. Por ejemplo, en Venezuela hemos estado muchísimo tiempo sin data oficial de inflación, entonces imagínense lo aún más complicado que implicaba, o sea, las mayores complicaciones que implicaba incluso este caso, pero pues efectivamente lo que, o sea, lo que suele generar esto es pues más o menos un sesgo conductual, o sea, por cuánto está esperando el mercado la inflación, ¿no? Y eso, aparte de que hoy hay servicios profesionales, hay consultoras, etcétera, que ayudan a facilitar un poco este cálculo, o sea, algunas que tienen estimaciones en tiempo real y te permiten ir pronosticando en cuánto puede ser la inflación en el año, pero ciertamente pues es aún un tema especulativo, ¿no? En el que hay sesgo conductual, y lo digo, y voy a usar esta palabra conductual, me interesa que ustedes la vayan recibiendo igual a lo largo de la carrera, porque al final, como les he dicho otras veces, hay mucho del comportamiento del ser humano en las conductas, implícito en las conductas económicas como sociedad, incluso desde el punto de vista macro, ¿no? Pero bueno, acá siguiendo con los trastornos de la oferta, para explicarlo bien, o sea, fíjense, esta crisis que ocurre, bueno, tienes una caída en los términos de producción porque tuviste o el nivel de exportación, porque decidiste frenar la venta de petróleo, no exportar, digo, más petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, ¿okay? Y eso generó también un alza en los niveles de precios. Que tuviste al final, subieron los precios y bajó la producción, desde luego el trastorno, luego el trastorno económico, la economía vuelve a pero la tasa salarial nominal es menor que la de antes, porque entre tanto el desempleo hizo bajar a los salarios, ¿no? De asterisco, ¿no? Como está, de asterisco digo, donde era el equilibrio inicial, a porque al final hubo un ajuste en la demanda y hubo un ajuste en la oferta, ¿no? Fíjense cómo del equilibrio inicial, que era con la oferta agregada prima y la demanda agregada prima, pasamos a el equilibrio en con niveles de precios menores, ¿no? Hizo bajar al final los salarios, el ajuste que hubo tanto en demanda como en oferta. Así el salario real también es menor que antes del trastorno. El trastorno adverso de la oferta reduce el salario real, tiene un impacto en términos reales en el salario, ¿no? Okay. ¿Alguna duda acá? Hay ejemplos más de trastorno de oferta. Venezuela hoy puede ser un buen ejemplo de trastorno de oferta. Tenemos una caída por un cambio estructural, por un choque estructural que tuvo la economía, un colapso de un modelo, pero luego, bueno, evidentemente el colapso de la industria petrolera, sanciones, y lo que hemos tenido es una caída continuada de la producción, pero además un aumento reiterado en los niveles de precios. ¿Y cuál ha sido el impacto de eso? La reducción pues del salario real es bastante clara, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo es bastante clara, y es un ejemplo también bueno de trastornos de oferta con el doble impacto negativo, trastornos adversos de oferta con el doble impacto negativo que genera en términos de precio y producción, ¿no? Ok. ¿Algún comentario por acá? Ok. Si no hay comentarios, seguimos. Un término adicional, vamos a ver hoy como dos, así como hablamos la curva de Phillips como un trade-off entre inflación y empleo, vamos a ver dos trade-offs más. Está la tasa de sacrificio, es un porcentaje de producción perdido por cada punto porcentual de reducción de tasa inflacionaria. Un momento, yo creo que tenía... Segundo. Ok, al final, bueno, la tasa de sacrificio, como les digo, es un trade-off. Es difícil que los países hagan esta estimación de tasa de sacrificio, es decir, cuánto es la producción perdida por cada punto de reducción de la tasa inflacionaria. Recuerden que la inflación ocurre justamente cuando hay básicamente exceso de demanda sobre las ofertas. Eso lo habíamos visto en el principio de la clase pasada. Era la consecuencia lógica
en el largo plazo de una demanda superior a la oferta, o sea, una demanda que crecía en términos más importantes que la oferta agregada a largo plazo, ¿no? Que tiene esta pendiente infinita por su forma vertical, y eso, bueno, tenía un impacto en el nivel de precios, ¿no? Entonces, evidentemente, si estás reduciendo los estímulos monetarios y teniendo una política fiscal rígida para no estimular la inflación, pues al final estás teniendo seguramente peso en el porcentaje de crecimiento de la economía. Fíjense, un porcentaje de crecimiento, un porcentaje estimado de la tasa de sacrificio en Alemania era altísimo, el 3%, en Estados Unidos del 2,4%, porque bueno, siempre está la posibilidad de que tú, por la vía de estímulos monetarios y por la vía de políticas monetarias expansivas, tengas una expansión en la demanda agregada más importante que la que tendrías en condiciones normales, ¿no? Y eso, obviamente, lo estamos viendo ahora con la crisis, que está pasando con la crisis, que está con amplios estímulos monetarios y amplios estímulos fiscales, y eso no está produciendo inflación aún, creo que lo he dicho muchas veces, porque aún la demanda agregada está bastante retraída, bastante débil por el impacto tan duro que ha tenido en términos de consumo, ingresos de los hogares, y eso al final pues todavía tiene la economía algo rezagada, lo que por eso una demanda agregada en condiciones plenas, ¿no? Ok. ¿Queda claro este punto? Esta tasa de sacrificio. Ese porcentaje es con respecto al PIB real, ¿cierto? Me dejas con... O sea, en realidad, o sea, quiero pensar que sí, que obviamente nos vamos a referir siempre a los términos reales, ¿no? Creo que... Pero me dejas con la duda porque el impacto inflacionario es en términos nominales y... Pero sí, o sea, pero pensándolo de forma, o sea, pensándolo de forma concreta, claro, tiene que ser un impacto en términos reales porque si no al final estás hablando de una variación en términos nominales que podría ser nada en términos reales, ¿no? Ajá, me pregunta Víctor si puede haber trastornos inversos en vez de... Ok, disculpa para cerrar con José. ¿Te queda claro, José? Sí debe ser en términos reales, o sea, la tasa de sacrificio necesariamente tiene que ser estas evaluaciones en términos reales. Les digo que esto es un indicador que aparece en la bibliografía, pero que extrañamente lo van a haber calculado realmente en las economías. O sea, no suele ser un cálculo que, que, que revisen demasiado, porque al final es básicamente, a pesar de que es el costo de oportunidad de los bancos centrales, no es un indicador tan sencillo de estimar. La tasa de sacrificio, pero tiene que ser en términos reales, porque si fueran términos nominales podría ser algo totalmente ínfimo o irrelevante en términos nominales, ¿no? Entonces, si el indicador se refiere a la variación o al costo que tiene en términos de PIB real. ¿Okay? Eso me avisas, José, si te queda clara la duda. Y buena pregunta. Entonces, como Víctor. Víctor pregunta si podemos tener trastornos de la oferta en vez de adversos positivos, ¿no? En vez de un trastorno que afecte de forma negativa, que tengamos un trastorno que afecte de forma positiva. Pues sí, o sea, mejoras en productividad, al final se puede generar una expansión de la oferta y puede generar, digamos, un doble shock que te genere aumentos en la producción y también aumentos en los niveles de precios. Es algo típico, un cambio típico que tendrías por mejoras en la productividad de un sector. Por ejemplo, el de carros electrónicos, carros eléctricos, que tienes ahorita un nicho importante con Tesla, etcétera, pues evidentemente es un sector que está mejorando en términos de productividad y eso está haciendo cambios estructurales en el mercado que hagan que su producción aumente a medida también que los precios aumentan. También pasó con los smartphones y con las computadoras en su momento, cuando iba mejorando la tecnología, pues estaba mejorando la productividad por mejoras en la tecnología, en la eficiencia de la producción, y eso también hacía igual que hubiera aumentos en los precios, ¿no? O sea, podemos ver eso en ambos sentidos. Sin duda sí puede haber también un impacto doblemente positivo, por no llamarlo trastorno, porque trastorno me parece traumático, pero puede haber un impacto también doblemente positivo por el lado de la oferta, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Víctor. Igual, atento si tienes algún comentario más al respecto. Buena pregunta también. Ok, y la ley de Ockham, que ya la había explicado más o menos de forma intuitiva, pero me gustaba detallarlo un poco más acá cuando estuviéramos hablando de esto, pero
típicos en el mercado, o sea, entre las variables macroinflación, empleo y producción, la ley de Oku parte del supuesto de que es más o menos 2% W, como lo habíamos visto en el caso anterior, pero les digo, y acá lo vuelvo a resaltar, es un supuesto. Funciona como una buena aproximación a la tasa de Oku en Estados Unidos. Y acá, bueno, lo que estamos viendo es el sacrificio en términos de PIB real que implican los cambios en la tasa de desempleo, ¿no? O sea, acá al final hay consecuencias distributivas grandes, las etapas recesivas plantean mayor rudeza a quienes pierden el empleo, pero ¿qué tanto impacto tiene las reducciones en las tasas de desempleo en términos de Producto Interno Bruto Real? Y fíjate que acá, y para responder también, seguramente José tenga una duda similar, es siempre en términos del PIB real, no vamos a ver tanto el PIB nominal. El PIB nominal es un indicador relevante igual para algunas cosas cuando lo vemos sobre todo en términos de moneda dura en dólares, pero nos importa sobre todo ver el impacto en términos reales, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo al final es que una reducción, un cambio en la tasa de desempleo de Estados Unidos en 1% va a tener un impacto de 2% en el Producto Interno Bruto Real de la economía de Estados Unidos. Eso es más o menos un supuesto, como les digo, que es de consenso del mercado, pero es un supuesto al fin. No siempre tiene que ser 2%. O sea, puede variar según la economía, ¿no? Okay. Y piensa, bueno, que justamente es la relación entre la brecha de desempleo y la brecha del producto. Lo que quiere decir que acá hay una relación proporcional, ¿no? Medida o atajada, matizada por W, pero hay una relación proporcional. No es igual, es proporcional. ¿Ok? Es igual otro ejemplo de trade-off que de tasa de sacrificio, ¿no? Como siempre me gusta dejarles algo más o menos reciente y que cuestione un poco lo que nosotros podemos ver en teoría. Desde este paper de Lim Dixon y Van Howers de principios del año 2019, un estudio entre los años 90 y 2017 de la ley de Occam, se encuentra que los flujos netos entre el empleo y el desempleo son sensibles a los cambios en el crecimiento, pero responden de manera diferente a los cambios positivos y negativos. Esto implica que la relación de Occam en Estados Unidos es estable, pero asimétrica, y el efecto de un cambio es mayor en los periodos contractivos que en los expansivos. ¿Qué nos está diciendo esto? Y por eso insistía mucho en el tema del supuesto del 2%. Que al final el efecto del cambio es mayor en los momentos contractivos, es decir, cuando la economía cae, tienes impactos mayores en términos de, o sea, en cuanto afecta la caída del empleo en términos de producción, mientras que en los momentos expansivos tienes una relación menor al 2%, o bueno, ponga menor que en los casos contractivos, lo que llega la relación no es exactamente lineal, o sea, no siempre va a ser 2%, ¿no? Eso sí, avísenme si lo tienen claro. O sea, justamente era este cuestionamiento, decir que el W 2% es en realidad un supuesto, ¿no? No obedece a una situación que sea estrictamente así. En los momentos contractivos puede llegar a ser mayor ese 2%, en los momentos expansivos puede llegar a ser menor ese 2%, ¿no? O sea, no hay, esta relación es variable. Este trade-off entre empleo y producción puede ser variable, ¿no? Avísenme si lo entienden. ¿Ok? Gracias, José. Se puede echar un ojo a este trabajo. Yo me gusta, estos son ejemplos que doy. No es inflación, Víctor. Vamos a aclarar acá. Acá no estamos hablando de inflación. Quería hacer la diferenciación. Hay una cosa que es la tasa de sacrificio, que sí es producción versus inflación, y hay otra que es la ley de Occam. La ley de Occam es variaciones de empleo, de la tasa de empleo versus variaciones del Producto Interno Bruto real. ¿Ok? Entonces, son trade-offs distintos. Y sí, son trade-offs distintos. Estamos hablando en principio de tasa de sacrificio. Luego hablamos de ley de Occam. Y antes habíamos hablado de curva de Phillips, que es otro trade-off al final entre desempleo e inflación. O sea que
es como una clase mixta de los trade-offs que plantea la economía. Y eso, bueno, al final implica pues que estás asumiendo un W de 2%, les dije, un supuesto, cuando varía la tasa de desempleo en un 1%, varía en 2% el Producto Interno Bruto Real. Eso es más o menos la aproximación que plantea la ley de Ockham. Sin embargo, hay cuestionamientos, y es lo que insistía, trabajos recientes han dicho que la relación de Ockham no es estrictamente simétrica, es decir, no pasa igual cuando hay periodos contractivos, que hay caída de la economía, y cuando hay periodos expansivos, que hay incrementos en la economía. Es decir, suele ser más fuerte la relación, o suele causar mayor impacto cuando está en periodo de recesión, una caída del 1%, un aumento, digo, del 1%, los niveles de desempleo, va a tener un impacto mayor en las etapas contractivas. O sea, pónganse, un incremento del 1%, y acá podemos usar un número rápido. La economía en Estados Unidos cayó 30% en el segundo trimestre. En este trimestre, la caída del desempleo, el desempleo llegó como cerca del 17-18%, me parece que fue el pico de desempleo en ese momento, ¿no? Y la economía cayó algo cercano al 30%. Bueno, y el trade-off está parecido al 2%, aquí pensándolo de forma rápida, ¿no? Pero, o sea, fíjense cómo el impacto suele ser bastante rudo en la caída, y luego hemos tenido una recuperación desde ese momento del segundo trimestre, fue abril-mayo, que tuvo una tasa de desempleo del 17% de Estados Unidos, actualmente que tiene un 8% de tasa de desempleo, y el crecimiento, a pesar de que cayó 9 puntos, o sea, a pesar de que se redujo 9 puntos el desempleo, el crecimiento de Estados Unidos aún cierra por debajo de lo que de cómo inició la economía a principios de año, ¿no? Y no está tan lejos, o sea, está aún la brecha entre lo que cerró el año y lo que terminó, fue una caída del 4%, pero el desempleo aumentó en un como 4 o 5%, ¿no? Entonces, o sea, conclusión de esto, y acá porque estoy echando números de forma rápida en la clase, pero la conclusión un poco de esto es que esta tasa de Ockham, esta ley de Ockham, no suele ser tan simétrica, o sea, suele comportarse distinto en periodos contractivos versus en periodos expansivos, y eso creo que es parte del cuestionamiento o lo relevante que yo saco de este cuestionamiento que hacen estos autores, y que bueno, me interesa que ustedes estén claros, porque siempre me gusta explicarles la teoría, como lo vemos en los libros tradicionales, generalmente neoclásicos, pero también lo que se dice hoy en el mundo académico al respecto de estas teorías, ¿no? ¿Algún comentario, Víctor? No sé si te queda más clara. Me puse a echar cálculos, ¿no? Pero... Ok. Gracias, Víctor. Seguimos entonces. Okay. Bueno, algunos datos para ir cerrando temas de desempleo. Hay grandes variaciones en las tasas de desempleo entre grupos definidos por edad y experiencia. Y eso va a explicar por qué el desempleo se suele calcular por edad, raza, por cierto, también importante, o experiencia, y eso va a explicar por qué el desempleo se suele calcular a nivel de subgrupos, y luego los subgrupos tienen pesos y se saca un promedio ponderado a partir de ese cálculo, ¿no? Hay mucha rotación en el mercado laboral, las entradas y salidas del empleo y el desempleo son numerosas en relación con las cifras de empleo de empleados y desempleados. Una parte importante de esta rotación es cíclica, cestes y separaciones aumentan en las recesiones, y hay más renuncias voluntarias durante los auges, ¿no? La mayoría de las personas que quedan desempleadas en un mes cualquiera, además permanecen desempleadas poco tiempo, y la mayor parte del desempleo en Estados Unidos consta de personas que estarán desempleadas durante mucho tiempo. Eso, ojo, esta última en particular me parece una generalización del desempleo en Estados Unidos, pero bueno, es cierto que cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos llega al 3%, suele ser, por ejemplo, ya una restricción, una rigidez bastante difícil de superar, ¿no? Lo decíamos el año pasado, 50 años la tasa de desempleo. Sin embargo, en realidad, o sea, a pesar de que se llegó a un mínimo, no se bajó mucho del promedio histórico, más o menos en el que ha estado el mínimo de los últimos años, ¿no?
bueno, el desempleo cíclico y friccional, dos ideas centrales al respecto. El desempleo friccional es el que se produce cuando la economía está en pleno empleo. ¿Okay? El desempleo cíclico es el excedente del desempleo friccional. Ocurre cuando la producción está por debajo del nivel del pleno empleo, ¿no? El friccional al final es como que, bueno, básicamente la economía está a su máximo, saturada de posibilidades de ofrecer trabajo, y al final ese porcentaje pequeñito que queda, el 3%, o sea, que suele ser la tasa natural de desempleo, más o menos en promedio, aunque ahora hay evaluaciones de si hacerlo en torno al 2% y no en torno al 3%, por el ejemplo que pasó el año pasado en Estados Unidos al menos. Eh, hay algunos que tienen internet inestable y salen a cada rato conectados y reconectados. Bueno, no, decía al final que, pues eso, el desempleo friccional está muy asociado con el desempleo, con la tasa natural de desempleo, ¿no? Y el cíclico va a ser el excedente, o sea, vas a tener periodos altistas, periodos bajistas de la economía, y eso va a implicar que haya un desempleo cíclico en las etapas expansivas y en las etapas recesivas, digo, más que en las etapas expansivas en las que suelen estar los empleados, digamos, en mayor contratación. Bueno, varía el comportamiento de los empleados y los desempleados en Estados Unidos. Esto es un gráfico hasta el año 2018. Venía la tendencia aumentando desde a pesar de que yo creo que tuvo una incidencia positiva en la disminución del desempleo en Estados Unidos. La realidad es que fíjense cómo, justamente bajo el mandato, me canceló la advertencia de internet estable ahorita. Voy a apagar un momento la cámara. Por favor, confírmame que lo escucho. Bueno, a pesar de que creo que la reforma fiscal de Trump, como he insistido muchas veces, fue un buen estímulo a los inversionistas, y eso facilitó al final que hubiera expectativas de empleo por una rebaja también a nivel impositivo para las empresas y para los empleados. A pesar de que, bueno, el cuestionamiento es que fue regresiva y no progresiva, porque no era, o sea, no fue una rebaja gradual, es decir, más rebajas a las personas con menores ingresos y menos rebajas a las corporaciones con mayores ingresos. No fue progresiva, sino fue regresiva en ese sentido. Pero más allá de eso, el impacto no era, el impacto económico no era malo, ¿no? Yo creo que sí tuvo que ver con eso la reducción del desempleo a mínimos históricos. Pero bueno, les decía que a pesar de que sí tuvo influencia, fíjense ya cómo venía la tasa de empleo y la tasa de desempleo cayendo, ¿no? De forma recurrente durante los años Obama, o sea, desde el año 2010, básicamente el cierre de la crisis en torno al 15%, fíjense cómo venía cayendo hasta el 5% en 2018, ¿no? Y Trump la había dejado previo a la crisis del COVID en torno al 2%, como les había dicho hace un ratito. Esto también tuvo que ver, por cierto, con el mandato de Janet Yellen, la nueva Treasury del gobierno de Biden, cargo de la Reserva Federal entonces, ¿no? Su periodo fue 2014-2018, y antes había sido vicedirectora de la Reserva Federal, con uno de los que, por cierto, autores de los libros que utilizamos, que es Bernanke. El pleno empleo, o el empleo pleno, con un juego de palabras, está marcado por dos condiciones estructurales del mercado y factores cíclicos que, vistos desde dos ópticas, duración y frecuencia, son los siguientes, explicando los factores que influyen en la duración del desempleo. Tienen que ver la organización del mercado laboral, incluso la presencia o falta de agencias de empleo, bolsas laborales, bolsas de trabajo, etcétera, servicios de trabajo para jóvenes, redes sociales en la economía. Hoy en día LinkedIn, Twitter, Instagram ayudan para este tipo de desarrollos en el mercado. La composición demográfica de la fuerza de trabajo, ¿sí? Las ubicaciones al final también, cómo influyen, y los niveles de población en cada zona influyen en la laboral. La capacidad y el deseo de los desempleados de buscar siempre un mejor trabajo, lo que depende en parte de la disponibilidad de beneficios por desempleo. Es decir, grandes estímulos de desempleo, de beneficios por desempleo, es decir, el ERTE en España, los cheques en Estados Unidos como parte de los estímulos, si son excesivamente buenos, pues desincentivar el trabajo en algunas personas, ¿no? No podría ser algo que no fuera beneficioso
No, no. Okay. Podrías tener un desafío pues, al empleo si los estímulos o los incentivos para estar desempleados son excesivamente altos, ¿no? Entonces eso va a influir en la duración del desempleo. Y, en cuanto a la frecuencia del desempleo es el promedio de veces por periodo que los trabajadores quedan desempleados. Los determinantes al final van a ser la variabilidad de la demanda. O sea, si la demanda es muy cíclica y por una economía muy dependiente del turismo, o sea, las Islas Baleares, en Iberia, Mallorca y Ibiza, tradicionalmente los empleos están en mínimos torno a verano, pero cuando llegan los periodos de invierno, sí, bueno, generalmente en invierno no suele haber eh, suficiente demanda para cubrir los trabajos de todos, entonces queda mucha gente desempleada y hay una variabilidad importante de la demanda, no es muy volátil. Y también pues con el incremento de la oferta laboral, y es decir, con el incremento de la población económicamente activa, ¿no? Si incrementa de una manera muy importante, de forma que supera la oferta, pues va a haber también una variabilidad alta por ese lado. Y puede haber una frecuencia de desempleo importante, ¿no? Al final, bueno, estos eran comentarios un poco generales. El cálculo de la tasa natural de desempleo se mide, como les decía, como un promedio ponderado. W va a ser el peso de cada subgrupo, porque les decía, porque racialmente, a nivel de edades o capacidades, formación, experiencia, ser formas en las que clasificar los subgrupos. Y la tasa natural de desempleo va a ser el promedio ponderado de las tasas naturales de desempleo de los subgrupos de la fuerza laboral. La tasa natural de desempleo sigue cambiando de alrededor de 5% en la década de los 60, 6% a comienzos de 1980 y a 5,2% a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI. Las estimaciones recientes la ubican entre el 4,1 y el 4,7% según Bloomberg, ¿no? Esto indicaría que, por ejemplo, Estados Unidos estuvo por debajo de su tasa natural de desempleo a principios del año pasado, ¿no? Cuando hablamos de políticas para reducir la tasa natural de desempleo, es decir, aumentar el PIB potencial de la economía, fíjense que no son cosas menores, pues al final estamos hablando de cambios estructurales del mercado. Está la capacitación técnica de los jóvenes, los programas de pasantías que los preparen para el mercado laboral, es decir, hacer una población más técnica, más preparada para ser competitiva en el entorno laboral. Creo que hay un tema muy rudo también para disminuir o para aumentar el producto potencial y disminuir las tasas naturales de desempleo, que tienen que ser las rigideces por los salarios mínimos. Son muy malas para las compañías porque a veces las compañías tienen necesidades específicas que pueden ser cubiertas momentáneamente o quizás incluso permanentemente por algún empleado, pero no tiene el flujo de caja de repente necesario para cubrir un salario mínimo, y lo que podría pagar es, bueno, la mitad del salario mínimo o parte más, un poco más la mitad del salario mínimo, pero no puede cubrirlo, no puede llegar hasta esa cuota completa. Y la rigidez está que no se puede cobrar por debajo del salario mínimo, sea el trabajo que se haga o sean las horas que se hagan, pues eso limita la capacidad de que el producto potencial se mueva hacia la derecha, pues incrementando nuestra oferta agregada y con ello disminuyendo la tasa natural de desempleo, ¿no? Bueno, también los beneficios y los costos del desempleo. La tasa de reemplazo es la proporción de ingreso de desempleo, el pago de pensiones de paro, después de descontar los impuestos en relación con el ingreso del empleo, después de descontar los impuestos. Es decir, y esto es algo genuino, o sea, pasó este año, el año pasado, en 2020, hubo personas que tenían beneficios por desempleo mayores que los ingresos por el empleo que cobraban, y eso, bueno, al final terminó implicando incentivos negativos, ¿no? En la población económicamente activa, que disminuyó sensiblemente y disminuía por, bueno, preocupaciones por la pandemia, la gente que no estuviera activamente buscando trabajo, pero definitivamente también disminuía, y era algo que recuerdo bien mi clase de macroeconomía en el IESA, porque la gente tenía menos incentivos para trabajar cuando sacaba más o menos este cálculo de reemplazo, como lo llama el Dornbusch, que por cierto esta clase es toda el Dornbusch, y tenía pues que ver justamente con eso, los beneficios por desempleo excesivamente altos, y pues eran en relación pues con el ingreso del empleo después de descontar también los impuestos, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta acá, aparte creo que es bastante general. Pero por cierto, pónganle mucha atención a esta parte del libro, a las políticas de reducción de la tasa natural de desempleo, porque me parece que puede salir algún ejemplo práctico, algún caso pues de que podrían plantear ustedes, por ejemplo,
para las estructuras de rigideces venezolanas en términos de salario mínimo y cómo eso podría mejorar de forma que tuviéramos una disminución en verdad de los niveles de desempleo en la economía venezolana. Pues, ¿qué podríamos hacer por ahí? ¿Okay? ¿Alguien con algún comentario? Nos queda, vamos a ver una parte de un poco lo del análisis conjunto. Oye, no les sé decir la página. Víctor me pregunta por la página dónde está esto. Les puedo decir el capítulo. Son los capítulos 6 y 7 del Dortmund, Fischer y Stout. Para que le echen un ojo por ahí, ¿no? Okay. Igual va a ser difícil de conseguir entre esos dos capítulos, pero no recuerdo exactamente cuál era la página. Bueno, ahora que ya estudiamos el desempleo, vamos a ver un poco cómo influyeron las políticas. Esto estamos hablando del capítulo 11 del Dornbusch, Fischer y Start, cómo influyó la política fiscal o monetaria antes de los periodos de expansión o recesión. Está un resumen de cómo en Estados Unidos se han comportado las tasas de fondos federales y la tasa de desempleo. Fíjense que la Fed bajó las tasas de fondos federales, la tasa de referencia que usamos de interés en las economías en el corto plazo para estimular la economía durante la baja y la subió para enfriarla durante el auge, ¿no? ¿Cuál era el sentido de esto? ¿Alguien se acuerda por qué hablábamos de que vivíamos en un mundo de bajas tasas de interés o de tasas de interés en mínimos históricos? Y porque yo además tengo la opinión de que viviremos nosotros todos con más alta probabilidad en un mundo de bajas tasas de interés, siempre. O sea, creo que es un efecto a largo plazo. Okay. Ok, puede ser para incentivar la inversión, pero sobre todo había una variable clave, y lo habíamos dicho por el peso que tenía también en el PIB, uno de los agregados del Producto Interno Bruto, de la demanda agregada, pues si lo veíamos por el lado de la demanda, y cuál era el que tenía más peso. ¿Se acuerdan cuál era el que tenía más peso? O sea, la inversión efectivamente era uno que tenía peso, pero en particular un agregado macro que tenía muchísimo peso en el comportamiento de... Exactamente, gracias José. El consumo, ¿no? O sea, justamente que se suele hacer para estimular el consumo es adicional que en momentos de crisis, este periodo se destaca acá, lástima que acá el gráfico no llega hasta la crisis del 2008, pero en la crisis del 2008, después de este pico, hubo nuevamente una caída importantísima de la tasa de interés para estimular el consumo, porque cuando estás con este comportamiento creciente de la tasa de interés, pues estás estimulando constantemente que la gente ahorre. ¿Okay? Estás estimulando la permanencia de fondos en la cuenta. Cuando la empiezas a reducir, disminuyen los beneficios al final de tener dinero en la cuenta. Incluso llegas a tasas de interés en términos reales negativas, porque por ejemplo puedes tener una tasa de interés del 2%, como estuvo en este momento, o bueno, del 1%, como estuvo en este momento, y la de inflación anual es del 2 o el 3%, lo que quiere decir que estás perdiendo poder adquisitivo por el dinero que tienes depositado en el banco. Eso estimula evidentemente la inversión, porque la inversión da retornos superiores a lo que están dando también las tasas de interés, con toda seguridad, pero además estimula el consumo, y el consumo es una de las variables más importantes, pues generalmente, por tradición se dice, es la variable más importante dentro de la demanda agregada, porque básicamente explica el comportamiento de la demanda agregada en 2/3. Y eso, pues al final, implica que permita que haya un estímulo real a la demanda agregada una vez eliminas los estímulos o los incentivos para que la gente ahorre, ¿no? Con estos picos, imagínense una tasa de interés del 7% solamente por tener depositado el dinero en el banco, hace que, bueno, los bonos de mercados emergentes tengan que valer más, o sea, tengan que rendir más, cupones más altos, etcétera. Entonces, es un mundo
realmente para mí, y lo digo yo, que luego de la crisis del 2008, las tasas de interés más altas que he vivido, digamos, con un tiempo más consciente, han sido del 3% en Estados Unidos, y en Europa se quedaron las tasas de interés pegadas muy abajo. Luego de la crisis del 2008-2009, 2010 en Europa también la crisis terminó pegando hasta 2010, incluso 2011 en España, por los niveles de desempleo que dejó. Y bueno, al final, para mí esto es como un mundo distinto. Y creo que este mundo distinto es difícil que lo volvamos a ver. Yo creo que en el corto plazo, sin duda no, en el medio plazo también lo veo bastante complicado. Hoy parece que los bancos centrales, las autoridades monetarias, están más concentradas en mantener los estímulos fuertes a la economía, que en parte también está por la implicación que tenga tener tasas de interés bajas, porque los gobiernos pueden endeudarse con tasas de interés bajas, porque estas son también las tasas de interés de endeudamiento del gobierno. De hecho, vamos a ponerlo acá, estas son las tasas de interés con las que se endeudan los gobiernos, y lo van a poder hacer en mayor medida, una medida más fácil, mientras, se van a poder endeudar mientras estas tasas de interés estén tan bajas. La verdad es que el peso para el gobierno es muy bajo. O sea, básicamente no están pagando nada por los préstamos que está pidiendo el gobierno para poder seguir emitiendo liquidez al mercado, ¿no? Avísenme si en algún momento creen que voy muy rápido, porque yo creo que esto no es del todo intuitivo. O sea, yo creo que esto es algo que, o sea, aprovechando la clase de hoy, que es un poco más tranquila y no somos tantos, pueden preguntar lo que ustedes quieran al respecto de lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que es un tema, por cierto, muy interesante, muy de mercado y muy de actualidad, ¿no? O sea, está en boca de todo el mundo. Así como el caso de Reddit esta semana en Wall Street. También no lo han comentado por el grupo, pero creo que ha sido de las cosas más comentadas de la semana, ¿no? Un tema muy interesante. Bueno, acá les digo, el mundo de tasas de interés bajas, con el objetivo justamente de fomentar el consumo, la inversión, promover que el gobierno pueda mantener unos niveles de endeudamiento altos. Ok, ya voy para allá. Yo creo, Víctor, o sea, voy a explicar de nuevo toda la lógica de forma rápida. Yo creo que este mundo de tasas de interés excesivamente altas va a ser muy difícil que nosotros lo veamos. Fíjense cómo está hoy el mundo, ¿no? Esto, le estoy mostrando un poquito un ejemplo gráfico para que es más visual, pero fíjense cómo estamos hoy. O sea, fíjense que acá la tasa de interés estaba en 6, casi 7%. Luego, antes de 2008, estaba como también por 7%. Vino la crisis financiera del 2008-2009, y los gobiernos, bueno, tuvieron que aplicar para esta gran recesión políticas igual fiscales y monetarias importantes, estímulos también a la economía, lo que implicó también endeudarse y promover sobre todo el aumento del consumo. Como lo dijimos, esta tasa al final es la tasa de ahorro para los ahorristas en cuenta. Tenía con altos niveles de tasa de interés con una promoción del ahorro importante, la bajaste y tienes promoción del consumo, un incentivo al consumo importante, también a la inversión, porque si los ahorristas lo que van a poder obtener por tener su dinero en sus cuentas es una tasa, en este caso el 0,025% en Estados Unidos, que es la que estoy viendo acá, ¿cuál va a ser mi incentivo a tener el dinero en el banco? Voy a preferir tener mi dinero en inversiones que rindan efectivamente más. Pero este es el lado, o sea, ese es el incentivo por el lado de los consumidores, es decir, consumir para que el dinero les rinda más, porque con estas tasas de interés en términos nominales, imagínense cuáles son las tasas de interés en términos reales, tengas una inflación en Estados Unidos del 2%, con estas tasas de interés al final lo que tienes es una caída anual de tu poder adquisitivo en un 2%, pues, sobre tu riqueza. Lo ven claro, ¿no? Eso sí, Víctor. O sea, estamos hablando, estas son tasas de interés nominales, igual, nominales, y el y al final pues o sea, estás perdiendo una pérdida en términos reales de tu riqueza, ¿no? Entonces eso es por el lado de los inversionistas, por el privado, pero por el lado del gobierno, de los gobiernos, también tener tasas de interés históricamente bajas en estos mínimos históricos conlleva unas facilidades para la aplicación de políticas de estímulos fiscales y monetarios, ¿no? Las políticas fiscales se apalancan, o sea, se permiten, porque al final tienes estímulos monetarios importantes que permiten que cubras el gasto público creciente que son los estímulos fiscales. Eso va a ser algo de lo que veremos en unos ejemplos acá, pero creo que se los voy a dejar también para que ustedes los revisen mucho, para no extendernos demasiado hoy.
pero al final lo que está implicando eso es que el gobierno, con estos costos de financiamiento, estos son los costos también de financiamiento del gobierno, es decir, por un lado la tasa de ahorro para los consumidores y es un incentivo para que los inversionistas entren en otros instrumentos financieros. Pero también por el otro lado es las tasas a las que se endeuda el gobierno, y con tasas a las que se endeuda el gobierno tan bajas, lo que tienes es un incentivo también para que el gobierno se financie constantemente, básicamente a un costo cero. O sea, básicamente, miren, o sea, Rusia tiene una tasa del Banco Central del 4%, pero la inflación en Rusia es el 7 o el 8%. Entonces, al final son tasas de interés reales negativas, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que para el gobierno es ahorita gratis endeudarse, y al final está pagando menos a la gente, porque está pagando letras del tesoro, que suelen ser vencimientos de un año, con rendimientos negativos para el ahorrista que le compra las letras del tesoro, que es la forma en la que los gobiernos se endeudan, ¿no? Tradicionalmente, letras del tesoro. Pregunta, avísame Víctor si eso es un poco más claro la explicación, es un poco denso el tema y esto es mucho más finanzas que macroeconomía, pero bueno, está muy vinculado. Definitivamente son mundos que no están desconectados, solo que ustedes van a terminar la línea macro con finanzas. José González pregunta, al tener tasas de interés bajas incentiva la inversión, pero si el gobierno se endeuda en grandes cantidades no le resta posibilidad al sector privado de pedir más créditos, ya que los ahorros se van en deuda pública y de esta forma puede frenar un crecimiento de la inversión privada. Eso no tendría alguna implicación a largo plazo. Mira, en realidad son cosas que ocurren, o sea, me estás haciendo una pregunta bastante profunda, pero son cosas que incluso ocurren de forma distinta. O sea, el gobierno se puede endeudar en muy buena medida y los inversionistas tienen la posibilidad de entrar digamos, de forma recurrente en las ofertas públicas, en las letras del tesoro que hace el gobierno. También, por ejemplo, la banca privada compra muchísimo, la banca comercial compra muchísimo de los instrumentos de deuda del gobierno, pero o sea, para los inversionistas, para los consumidores comunes, el crédito también está abierto como parte de los planes de estímulos fiscales, como parte de los planes de estímulos monetarios, sobre todo que ponen los bancos centrales. Es decir, como estamos en un clima de expansión monetaria, las políticas monetarias también buscan que los bancos tengan que guardar menos en reserva y aumentar también sus cantidades de crédito. Entonces te diría que no tiene un impacto directo. No es un tema que maneje muy a profundidad, ¿no? Te decía, es una pregunta bastante profunda. O sea, no sé cómo es el tema del microcrédito o el crédito en Estados Unidos en este momento, pero o sea, de forma empírica, una política monetaria expansiva, lo que está buscando al final es promover justamente la capacidad de inversionistas. Y bueno, sí, y por eso insistía, de forma empírica, sí he visto la promoción de créditos en Estados Unidos de forma importante, pero no sabría decir si eso es así a nivel macro, ¿no? O sea, lo he visto, digamos, como si han habido promociones en sectores estratégicos, como si ha habido promociones a ciudadanos americanos para las solicitudes masivas de crédito. Entonces creo que definitivamente son cosas que pasan por lados distintos. Pues una cosa no implica, o sea, son complementarias y no suplementarias, por decirlo en términos estadísticos. Entonces bueno, dicho eso, al final, ya lo hemos hablado en clases, los estados tienen básicamente, los gobiernos tienen dos funciones principales de herramientas de política macroeconómica a las que recurre el gobierno para que la economía crezca a una tasa razonable y con una inflación baja, ¿no? Siempre el juego también de una inflación baja. La política fiscal tiene su primer efecto en el mercado de bienes y la política monetaria incluye, antes que nada, un efecto en el mercado de valores o en los mercados de dinero, ¿no? Pero como los mercados de bienes y valores están muy relacionados, las políticas monetarias y fiscales tienen efectos sobre el nivel de producción como sobre las tasas de interés. Eso lo veíamos cuando hablábamos del modelo ISLM, que ustedes lo vieron con María Alejandra, ¿no? Las políticas expansivas al final, una política fiscal expansiva que incrementa las tasas de interés y los niveles de producción, ¿okay? Un aumento del gas. Bueno, vamos a ver si nos ponemos algo interactivo. Alguien dice, por ejemplo, un ejemplo de política fiscal expansiva, y aprovechamos también un ejemplo de política monetaria expansiva. Fíjense que ambas tienen impactos que incrementan en la producción y la tasa de interés. ¿Ejemplos de ambas tiene alguno? En el caso de la política fiscal expansiva, una reducción de impuestos y en el caso de la política monetaria expansiva, una compra del Banco Central de bonos. Ok. Un segundito. ¿Alguien quiere comentar algo más?
Víctor, pero vamos a ver al público general, que está Víctor y José están haciendo la clase, no sé, Juan Andrés, Manuel. ¿Alguien que están de acuerdo con lo que dijo José? ¿Creen que debería, que está mal? Él dijo recorte de impuestos, por un lado, por la política fiscal expansiva, y por el otro lado, compra de bonos por parte del Banco Central. Ok, me gusta sobre todo la segunda, puede decir recorte del encaje legal, pero la compra de bonos por parte del Banco Central, o sea, digamos, ¿qué implica? Compra bonos a terceros que tienen letras del tesoro al final, y es menos dinero en la calle porque lo tienen en instrumentos financieros y yo les doy liquidez al mercado, ¿no? Eso es una política tradicional de estímulo monetario, ¿no? O sea, al final, efectivamente, como lo mencionó José, ¿no? Perfecto, José, gracias por el comentario. Políticas contractivas. ¿Alguien quiere dar el ejemplo de políticas contractivas? Les prometo que en media hora estamos listos si somos rápidos y participativos. Yo les voy a dejar muchas de estas láminas para que ustedes también revisen y practiquen en ejemplos de la clase. ¿Alguien se atreve con políticas contractivas? Pueden ser por el chat, puede ser por audio, puede ser por cámara. Sería buenísimo ver una cara más hoy. Ok. Ok, Víctor y Juan Andrés, bien. Venta de bonos por parte del Banco Central. De un momento, eso por la política monetaria contractiva, la venta de bonos por parte de la autoridad monetaria. Okay. Que va a implicar la venta de bonos por parte de la autoridad monetaria, bueno, un desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda, eso va a implicar mayores tasas de interés y menores niveles de ingresos, ¿no? Una política fiscal contractiva va a disminuir, como lo dijo Víctor, puede ser un aumento de la tasa impositiva, por cierto, exacto, también un ejemplo de política monetaria contractiva puede ser la variación del coeficiente de encaje legal, y una política fiscal contractiva puede hacer el aumento de los niveles de impuestos, ¿no? En una operación, por ejemplo, acá como ejemplo de política monetaria, en una operación de mercados abiertos, la Reserva Federal compra bonos a cambio de dinero, con lo que aumenta la cantidad circulante, como ya habían dicho, o los vende a cambio del dinero que pagan los compradores de los bonos y se reduce la cantidad de dinero. Al experimentar con esta figura del capítulo 11 del Dormouse, es posible demostrar que cuanto mayor es la pendiente de la curva LM, mayor es la variación en términos de ingresos, ¿no? De acá. Recuerden que habíamos hablado también de la sensibilidad que se veía en la curva LM. Eso lo manejamos en la clase que hablamos de curva LM. Si la demanda de dinero es muy sensible a la tasa de interés, lo que corresponde a una curva de LM relativamente plana, basta una pequeña variación de la tasa de interés para que el mercado de activos absorba una variación dada en la cantidad de dinero. De esta manera, serían escasos los efectos de una compra de mercado abierto sobre el gasto en inversión, ¿no? Fíjense cómo, efectivamente, en este caso, la M no es tan plana, ¿no? No es un caso más explicativo a nivel gráfico de la misma, pero acá tienes casi una LM con pendiente 1, menos 1, no 1, y pues básicamente en términos de incremento, o sea, disminución de la tasa de interés y incremento de eso, pues se ve más o menos proporcional, ¿no? Bueno, los mecanismos de transmisión de la política monetaria, que ya los habíamos comentado una vez en clase, se los dejo ahí, porque esto es una pregunta típica del examen. Sí, creo que ya lo preguntamos en uno de los quizzes, pero se los dejo también por acá, porque es algo típico. Okay. Sí, les digo que lo revisen porque es importante, ¿no? La trampa de liquidez también la habíamos comentado ya en clase, pero bueno, explicamos este caso que suele ser conocido como un caso extremo, una situación en la que el público está preparado a una tasa de interés dada para quedarse con cualquier suma de dinero que se ofrezca. Esto implica que la curva LM es totalmente horizontal y que las variaciones de la cantidad de dinero no la desplazan.
En este caso, la política monetaria ejercida mediante operaciones de mercados abiertos no tiene ningún efecto sobre la tasa de interés ni el nivel de ingresos. En la trampa de la liquidez, la política monetaria es incapaz de afectar la tasa de interés. Cuando la tasa de interés llega a cero, el Banco Central no puede hacer nada más con la política monetaria convencional para estimular la economía, porque ya no puede bajar más la tasa. Es lo que pasó con Japón a finales de la década de los 90. Japón es un país con tasas de interés reales negativas hoy en día y tiene un tiempo también la tasa de interés en mínimos históricos. Y comienzos de la siguiente década, las tasas de interés bajaron pocos puntos porcentuales, alrededor de 0,5, y luego, de hecho, a cero, ¿no? No había juego ya más que hacer con la política monetaria, pues, porque estaba en mínimos históricos, ¿no? La tasa nominal de interés, la tasa nominal de interés tenía dos partes, la tasa de interés real y la inflación esperada, como cuestión práctica, una economía cuando experimenta una deflación importante. Deflación significa al final que los precios bajan, o de otro modo que la inflación es negativa, ¿no? No sé cómo estuvo la tasa de interés en Japón, pues los estímulos monetarios ya no tienen impacto, pues no tienen incidencia. Okay. Y esto es una política monetaria al final neutra, la consecuencia de una situación como la de la trampa de la liquidez. Okay. Bueno, acá hablamos un poco del multiplicador del gasto. Okay. Sabemos que una expansión fiscal mueve la curva IS a la derecha, pero sabemos también que un aumento, por ejemplo, del gasto tenía un efecto más que proporcional en la producción. Okay. Puedes aumentar podías tener una expansión del gasto, como la vemos acá, y esa expansión del gasto iba a significar un aumento más que proporcional de Y0 a Y''. Es un impacto más que proporcional en los niveles de... Que bueno, acá en los niveles de producción, dado el aumento de los niveles de gasto. Si la economía está en el punto E, aquí en el ejemplo, el gasto externo nos moveríamos al punto E'', ese punto que está por acá. Ahora, la tasa se mantuviera constante, en E'', el mercado de bienes está en equilibrio, en tanto que el gasto planeado es igual a la producción, pero el mercado de dinero ya no está equilibrado. El ingreso aumentó, y por tanto, la cantidad de dinero demandada es mayor. Como hay una demanda excesiva de saldos reales, la tasa de interés se va a elevar, es decir, nos vamos a mover hasta el punto de prima. El gasto planeado de las empresas va a bajar con tasas de interés altas, y por eso la demanda agregada se va a desplomar. Este punto puede haber llegado a Y'', o en este punto Y'', ¿no? Tenemos el efecto crowding out, también lo hemos comentado. Considerando el ejemplo anterior, es importante establecer una comparación entre los puntos prima y E''. El equilibrio del mercado de bienes con tasas de interés sin cambios. Al comparar E'', y E'', o sea, ¿qué estamos hablando al final? E'' es con el aumento del gasto, el equilibrio con el mercado, y E'', el equilibrio general del dinero y del mercado. Así que aclara que el ajuste pues, a las tasas de interés amortizado, me está llegando no de la cámara, amortigua el efecto expansivo de un aumento del gasto gubernamental. ¿Okay? O sea, al final lo matiza. Habíamos un efecto importantísimo en la demanda agregada, como les decía, acá está bastante claro, ¿no? O sea, aumentas el gasto en proporción. O sea, hay un aumento del gasto que aquí no lo vemos evidenciado en la demanda agregada, pero ese aumento es más que proporcional que el aumento del gasto, el de Y0 a Y''. Ok, me está escuchando entrecortado ahora. Avísenme. Me escuchan bien. Entonces, bueno, no, decía que al final hablábamos de un impacto proporcional del gasto por el efecto multiplicador del gasto. Este término que manejamos como multiplicador, ¿se acuerdan?
que estaba matizado un poco por, bueno, tenía el multiplicador, la protección marginal a consumir y lo descontaba el nivel de impuestos o la proporción de impuestos que debías pagar. Bueno, este cambio en el gasto se veía, o sea, más que proporcional al aumento del gasto, no seguía, no, al final no estaba en equilibrio con el mercado de dinero porque ante una tasa de interés que no bajaba, pues se amortiguaba el efecto expansivo en aumento del gasto total. Lo de acá. El ingreso, en lugar de subir al nivel Y', sube al nivel Y'0. La razón de que el ingreso suba nada más a Y'0 en lugar de Y', es que el aumento de la tasa de interés Y0 a Y' reduce el nivel de gasto de inversión, ¿no? O sea, al final desestimula la inversión. Decimos que el aumento del gasto gubernamental excluye el gasto de inversión. Existe un efecto de expulsión cuando una política fiscal expansiva eleva las tasas de interés, lo que reduce el gasto privado, la inversión, ¿no? O sea, bueno, al final una política fiscal de esta naturaleza lo que te está diciendo es que genera unas tasas de interés que se estimulan la inversión. Recuerden que al final habíamos visto la inversión y las tasas de interés como una clara relación inversa. Entonces, a estos niveles de tasa de interés se estimulaba la inversión. Exacto, a estos niveles de tasa de interés se desestimulaba la inversión. Y, eso es parte, pues, al final del efecto de expulsión, cuando una política fiscal expansiva eleva las tasas de interés, reduciendo el gasto privado, en particular afectando o impactando en la inversión, ¿no? Al final, el efecto crowding out, disculpen, es el desplazamiento del gasto gubernamental de la inversión privada. Okay. Eso ya se debería tener claro porque lo comentamos. Ahora, ¿qué determina la medida en la que los ajustes de las tasas de interés amortiguan la expansión de la producción inducida por el aumento del gasto gubernamental? El ingreso aumenta más y la tasa aumenta menos cuando más plano sea el esquema LM. Les digo que hagan cosas con esto, lo comentamos en su momento en la clase de LM. Esto lo vieron con la profesora María Alejandra, pero bueno, jueguen con las pendientes de la LM por las preguntas que pueden salir en este sentido. El ingreso y la tasa de interés aumentan menos cuanto más plano sea el esquema IS. El ingreso y la tasa de interés aumentan más cuanto mayor sea el multiplicador del gasto y más grande el desplazamiento horizontal del esquema IS. En todos los casos, la magnitud del efecto de expulsión es mayor cuanto más aumentan las tasas de interés y el gasto gubernamental, ¿no? Y bueno, ahí el efecto de expulsión se hace mucho más evidente, el efecto coordinado. Okay. Ok, bueno, no les voy a dejar esta parte de combinación de políticas al final. Bueno, vamos a hacer vamos a seguir esta lámina y les dejo, a ver, voy a ir comentando de forma rápida, pero no quisiera dejar de comentar. Y nos quedan unos 20 minutos de clase aún. Okay. En presencia del desempleo, las tasas de interés al final no tienen que subir nada con el aumento del gasto gubernamental. Por consiguiente, la inversión no tiene por qué resultar afectada negativamente, ¿no? Este es un ejemplo de combinación de políticas. Dado que las autoridades monetarias pueden acomodar la expansión fiscal elevando el circulante, esto pasa cuando en el curso de una expansión fiscal el circulante aumenta para que las tasas de interés también. Se llama politización del déficit presupuestario. Hemos hablado, yo lo he comentado muchas veces en clases, ¿qué es lo que hemos visto en este año, bueno, en el año 2020, 2021, en términos de política monetaria? Ya, a Manuel, Juan Andrés, José Rafael, Valeria, ¿alguien se atreve a comentar algo por ahí? Política acomodantista, lo hemos mencionado así, o sea, al final la política monetaria se acomoda, hay una supremacía fiscal, también se dice mucho, y la política monetaria se acomoda a la política fiscal, para no afectar las tasas de interés, pero además también se adecua a, lo que estamos viendo es expansiones fiscales y monetarias para dejar fija la tasa de interés, es un objetivo de política, ¿no? Que tiene impacto directo en la producción, pero al final esto está siendo subsanado con un déficit presupuestario que se está monetizando, o sea, que se está convirtiendo en emisión de dinero
que aumenta las deudas del gobierno, ¿no? Pero bueno, al final es exactamente eso, una política acomodaticia, pero porque estamos viendo expansiones fiscales y monetarias importantes, y ya estamos viendo muchísimo de esta monetización del déficit presupuestario que comento ahí, ¿no? O sea, los bancos centrales están, o sea, los gobiernos generales, bueno, en general cuando se habla es como el Estado completo, ¿no? O sea, el gobierno central y el banco central, o sea, el ejecutivo y la autoridad monetaria. Entonces esto está pasando muchísimo, hay una monetización constante del déficit presupuestario. Ahora, ¿qué diferencias hay entre las políticas monetarias y fiscales para controlar la producción? Al final, la elección entre las políticas monetarias y fiscales como herramienta de estabilización va a representar un tema de importancia polémico. Queremos analizar el modo en el que influyen estas políticas con los componentes de la demanda agregada, es decir, inversión, consumo y gasto gubernamental. Respectivamente, al final, la política monetaria va a operar estimulando los componentes de la demanda agregada sensibles a las tasas de interés, especialmente pues, por la inversión. Hay pruebas sólidas de que el primer efecto de la política monetaria se resiente en la construcción de viviendas. En cambio, la política fiscal opera de un modo en el que depende de qué bienes en concreto adquiere el gobierno o de qué impuestos o transferencias cambie, ¿no? O sea, al final, un poco parte de las peleas fundamentales del mundo económico es por qué abogar por una política o por otra. Muchos han sido promotores de que la política monetaria sea neutra, o sea, que las intervenciones en términos de política monetaria sean mucho más limitados, las cuales además promueve una casi no juegos del gobierno en términos fiscales, o sea que el gobierno se ha reducido a un poder muy básico y en general está en contra de toda esta diatriba de si es monetaria o fiscal. Lo que es real es que a pesar de que las políticas fiscales las dirige el gobierno y las monetarias no, siempre tiene que haber una coordinación entre la política monetaria y la fiscal para que sean coherentes, ¿no? Cuando no, ha habido problemas sí, en su momento los tuvo el presidente Trump con Janet Yellen y el comportamiento de la Reserva Federal. De hecho, fue más incluso, o sea, el momento en el que Powell empezó a dirigir la Reserva Federal, ya nominado por Trump, Jerome Powell, el actual presidente de la Fed. Pero al final, pues debe haber cierta coordinación entre ellas para que no choquen en la forma en la que sea. Acá tienen un cuadro de alternativas de políticas fiscales y el impacto que tienen en términos de tasas de interés, consumo de inversión. Esto es bueno, o sea, es un cuadro buenísimo, resumen para que lo revisen. Acá les voy a dejar una gráfica modelo para que ustedes también puedan un poco combinando políticas. Y otro análisis de combinación de mercados, que les dejo unas láminas y les comento brevemente ya en unos minutos terminamos la clase de hoy. Es el capítulo 8 del Blanchard, Amigini y Giavazzi, que lo tienen también en módulo 7. Hemos usado menos este libro, pero bueno, tiene una referencia buena visto desde el enfoque de oferta y demanda agregada, utilizando los cambios las condiciones de equilibrio de todos los mercados ya estudiadas hasta ahora, mercados de bienes y mercado de dinero, así como el mercado de trabajo. Tenemos dos posibles relaciones de estas condiciones de equilibrio: la relación de oferta agregada, la cual recoge al final las consecuencias del equilibrio del mercado de trabajo, como lo hemos visto en las últimas clases; la relación de demanda agregada, que recoge las consecuencias del equilibrio tanto en el mercado de bienes como en el mercado de dinero, o financiero también llamado así, en varias de las fuentes bibliográficas. Combinando ambas relaciones se obtiene el modelo de oferta y demanda agregada. ¿Okay? Al final, bueno, partiendo de la determinación de los salarios y la determinación de los precios en el mercado de trabajo, digo, lo tienen muy fresco porque lo hemos visto en las dos últimas clases y además lo venía yo también hablando con María Alejandra. Hemos tenido clases de mercado laboral. Obtenemos entonces la relación de oferta agregada, las propiedades de la oferta agregada. Un aumento de Y llevará a incrementos en los niveles de empleo. Ya eso lo teníamos claro, la disminución, pero bueno, matizado justamente por la sensibilidad que hemos llamado ley de Occam, en este caso de la brecha de desempleo con respecto a los niveles de producción. La disminución de las tasas de desempleo generará aumentos en los salarios nominales, que conllevará aumentos de precios, aumentos en las expectativas de precios llevará a un aumento nominal de salarios, que a su vez aumentará también los precios. Lo que hablamos de el cálculo de la prueba de Phillips con expectativas inflacionarias y todo el tema de expectativas inflacionarias, que es importante. Bueno, de forma general, un aumento de producción lleva a provocar una subida en el nivel de precios también de la economía, ¿no? Y también habíamos hablado de una relación entre ellos, ¿no? Okay. La demanda agregada parte del modelo ISLM, partiendo de las condiciones de equilibrio del mercado de bienes
los mercados de dinero hemos obtenido la relación de demanda agregada. Esta relación implica que el nivel de producción es una función decreciente, el nivel de precio está representada por una curva dependiente negativa llamada curva de demanda agregada. Los cambios de la política monetaria o de la política fiscal, o en términos más generales, de cualquier variable salvo el nivel de precios que desplaza la curva ISLM, va a desplazar también la curva de demanda agregada. Ustedes también lo saben, ahí estamos viendo el ejemplo solamente como un movimiento de la curva LM, pero sabemos que los comportamientos de LM se pueden traducir a la curva de demanda agregada, ¿no? O sea, de los puntos llevan a representar puntos sobre mi función de demanda agregada. Si cualquiera de los puntos que hemos venido construyendo son desplazables a una función de demanda agregada. Si están fuera de la misma curva de demanda agregada, pues hay desplazamiento. Si no, como en este caso, lo que estamos viendo es desplazamientos a lo largo de la curva, pero también pudiéramos ver traslados, de la curva de demanda agregada, ¿no? Vamos a ver un poco cómo la curva de demanda agregada igual se va a trasladar cuando hay aumentos del gasto público o disminuciones de la cantidad nominal de dinero en la economía, ¿no? ¿Okay? Acá estamos viendo variaciones en términos de precios, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es el impacto de variaciones en términos de precios que genera desplazamientos a lo largo de la misma curva de demanda agregada. Pero los traslados van a ser aumentos del gasto público o disminuciones de la cantidad de dinero, pues al final las políticas monetarias y fiscales que ya sabemos cómo aplican, o pueden ser también disminuciones del gasto público, aumentos de la cantidad de dinero, y en estas circunstancias pues van a tener impactos igual, equivalentes en la demanda agregada, ¿no? Como lo habíamos visto igual en la ISLM, pero viendo este análisis ahora desde la demanda agregada. Ahora, dado el nivel de precios, un incremento del gasto público aumenta la producción, desplazando la curva de demanda agregada hacia la derecha. Dado el mismo nivel de precios también, una reducción de la cantidad nominal de dinero. Cuando digo dado el nivel de precios, porque lo mantenemos estático, la cantidad de dinero nominal de dinero reduce la producción, desplazando la curva de demanda agregada hacia la izquierda. ¿Okay? El caso práctico que traía para cerrar esto, bueno, hemos visto, yo esto se los cuento también en el módulo 7, en el Foro Colaborativo de Investigaciones Recientes y Debates sobre Escuelas de Pensamiento Económico, lo voy a montar. La escala de intervención del Banco Central en medio de la pandemia del coronavirus no había tenido, o sea, no tenía precedentes, ¿no? Hemos visto una expansión de los balances de los bancos centrales de los países desarrollados de forma gigantesca. Los compradores del último recurso por un universo cada vez mayor de activos financieros se convirtieron en eso los bancos centrales. En el caso de Estados Unidos, los bancos comerciales son los intermediarios durante este proceso, es decir, suelen comprar estos títulos, instrumentos financieros que emite el Banco Central. La intervención monetaria global parece respaldar un fenómeno extraño en el sentido de que los mercados de valores están separados de las condiciones económicas. La teoría, o sea, bueno, ahorita hay toda una teoría de que los mercados están en una burbuja y bueno, muchos temas lo están validando, incluso el caso de GameStop también lo argumentaban al principio un poco por ahí. Lo hemos visto que tiene un trasfondo mucho más delicado, ¿no? El de Reddit y GameStop. La teoría económica de los libros de texto sugiere que, dada una demanda y oferta constantes y oferta constante de cosas y servicios, más dinero en un sistema simplemente hace que todo sea más caro, ¿no? Sí, por la traducción. Más dinero en un sistema simplemente hace que todo sea más caro, ¿no? O sea, le estamos metiendo mucha plata y al final parece que los mercados están recibiendo sí parte de un efecto inflacionario que se está viendo reflejado al final en las cotizaciones de muchas empresas, ¿no? A partir de ahora el shock exógeno de la pandemia ha sido un shock de demanda, ¿no? Al principio hablamos de un shock de oferta y demanda, pero parece que evidentemente la oferta se empezó a recuperar, quizás no está a los niveles todavía prepandémicos, pero definitivamente el shock más importante se mantiene siendo en la demanda, ¿no? La inflación de los precios al consumidor ha generado de manera significativa, tal vez indicando holgura para otro estímulo mayor, un mayor estímulo como parece que ahora pasará en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahora sí la conclusión de nuestra clase de hoy. Ha sido un gusto, bueno, agradecido con todos los que asistieron hoy. Sé que era un día no tan idóneo para darle clase. Yo igual la voy a montar en el módulo 7 en YouTube y en los canales que ustedes conocen. Estoy a la orden para todo lo que necesiten de cara a la próxima semana que tienen el día miércoles el examen. No, yo creo que nos vemos entonces
bueno, estamos hablando, estamos en contacto por el grupo, agradecidísimo por haberles dado clase a ustedes, gracias a los que de nuevo conectaron hoy, estuvieron siempre atentos todo el semestre. Yo voy a montar la presentación hoy, sí, Víctor. Déjenme terminar de unir, porque tengo que unir dos presentaciones, pero esto es algo sencillo, en unos minutos entonces la estaré montando. Gracias por el tiempo, por la dedicación de muchos, y bueno, estamos en contacto y a la orden. Siempre es un gusto dar clases en mi casa de estudios. Un abrazo a todos. Feliz día.